Buenas tardes. ¿Qué pasaría si nuestro cerebro, en vez de usar el 15% que estamos usando, según dicen, pasásemos a utilizar el 100%? ¿De qué seríamos capaces? ¿Qué sucedería? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Y más allá de eso, ¿cuál es el fin, la finalidad de nuestra existencia? ¿De dónde venimos y para qué existimos? Esta pregunta la hacemos siempre, ¿eh? No es algo nuevo, es algo que hace ya largo tiempo que le venimos dando vueltas y la estamos intentando ahí a base de chup chup a ver si llegamos a la respuesta, pero no lo hemos logrado. Y hoy, hablando de la película de Lucy, hablando de varias claves que se dan en ella, vamos a intentar desgranar un poquito, por lo menos ver otra versión o algunas claves que se nos dan en esta película que quizá nos pueden conducir un poquito a esas respuestas. Pues muy buenas noches, muy buenas tardes a toda América, a toda Europa y parte del mundo, tanto si nos veis ahora en directo como en diferido. Muchas gracias a todo el mundo que está en el chat, sobre todo tenemos a Iván como moderador y alguno que se nos irá apuntando, con lo cual gracias por estar ahí. Y bueno, recordaros que estáis en la caja de Pandora, que si queréis hacer donaciones en la caja de pandora.eu lo podéis hacer por el PayPal cajadepandora1@gmail.com. Y también si queréis entrar en el aulaspandora.com, es una web donde también tenéis vídeos gratuitos como el de Sergio del León, acordaros, aulaspandora.com, y de otros compañeros nuestros, pero ahí se pueden alquilar en formato videoclub, pues talleres, conferencias. Y luego el que quiera ver un canal 24 horas de vídeos interrumpidos, pues cajadepandora.tv. Ahí tienes toda la información de la caja de Pandora. Pero bueno, ya estando aquí al lado de Yolanda, junto con Sergio Ramos, vamos a anunciar que van a tener este taller de tiempos cuánticos, tanto Yolanda como Sergio. Este taller en un principio es un taller que se va a hacer el 2 de abril en Sabadell, en Barcelona, en el centro de Sergio Ramos. Ahí tenéis los datos por si queréis pues, saber un poquito más. Y esta misma formación, que esto será un taller, pero cuando sea formación será en octubre en Argentina y en finales de febrero en marzo en México, pero todavía no está cerrado, con lo cual no solamente se puede apuntar de momento solo a lo que es el taller de 2 de abril, que Yolanda, si quiere, nos puede hablar un poquito sobre este taller. Pues mira, este taller justamente está en cierta consonancia con lo que vamos a hablar hoy, porque se utilizan claves, podemos decir, o vamos a utilizar cierto conocimiento que se menciona en la película, que no es que sale de la película, pero sí que hace referencia a ello, que es la cuántica, ¿no? Entonces, en este taller el objetivo que nosotros hemos planteado es que cada uno lleve un objetivo de casa, es decir, qué quiero solventar en mi vida, qué es lo que estoy atascado, o qué cosa es la que me gustaría darle un empujoncito, ¿no? Para cambiarla un poco, para salir de esa situación que no me acaba de gustar o que me es un poco incómoda. Y vamos a ver dónde están los bloqueos, contando con que con la cuántica tenemos la ventaja de que no vamos a estar limitados por el tiempo ni por el espacio, vamos a poder ir a cualquier momento de tu vida, de esta vida o de otras vidas paralelas en las que haya estado ese cruce, porque no siempre estamos en el mismo carril vital, a veces vamos dando saltos de uno a otro. Entonces vamos a ir a ver dónde está el nudo, donde se toma la decisión que te genera ese conflicto en ese momento. Vamos a desbloquear eso primero a nivel energético con Sergio. El trabajo lo hacemos en combinación, él va a hacer un poquito más la parte de energía y yo me voy a dedicar en este taller a hacer la parte más, vamos a decir, física, más terapéutica, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces va a sanar el conflicto a nivel energético, vamos a dejar unas claves en determinados lugares que después con la terapéutica vamos a recoger para reconducir y, digamos, que orientarnos en el camino de vida que nosotros queremos vivir, en esa experiencia vital que yo deseo vivir. ¿En qué realidad es en la que yo me siento más a gusto? Pues en esa voy a poner mi conciencia y voy a encauzarme hacia ella, me voy a dirigir hacia esa realidad, para que así pueda experimentar esa vivencia que yo quiero vivir.
Bueno, para todos los que nos estáis viendo, de momento Yolanda hará una exposición. En esa exposición, cuando ya la termine, daremos paso a las preguntas y lo haremos de esta manera. Cuando yo dé paso a preguntas que diga ya se pueden hacer preguntas, las haréis en mayúscula, con 2 puntos pregunta, o Yolanda 2 puntos y la pregunta siempre en mayúscula para que la podamos ver y yo cogeré las primeras. Luego ya cerraremos un rato las preguntas y cuando pueda volver a coger más preguntas lo iré diciendo porque no puedo estar pendiente tanto rato del chat y a la misma vez contestar lo que se esté hablando. Antes también quiero recordaros que tenéis el miércoles, o sea, mañana, a las 6, aquí lo veis en el cartel aquí abajo, pues vais a ver que tenemos homeopatía y biodescodificación por la doctora Gladys Elena Tobar. Es la nueva profesora de la Escuela Francesa de Biodescodificación de Christian Fletch, donde va a estar tanto en Argentina como en México dando la formación. Ella es homeópata, pero también es cirujana, es médico cirujano, entre otras cosas. Una biodescodificadora que acabó hace ya más de 4 años la formación también y nos dará unas pautas tanto de homeopatía como de biodescodificación. O sea que no se la pierdan si quieren ver algo diferente porque va a valer la pena y va a estar con nosotros habitualmente, igual que Jan Guillón, también haciendo de vez en cuando algún directo. Y luego el jueves 10 de marzo a las 7 tenemos Somos Almas viviendo una experiencia humana de Xavier de Pedro. Aquí también nos queremos ver porque Xavier ya es un viejo conocido nuestro, ya sabéis que también tiene bastante palique, también está con Sergio haciendo los viajes de verano. Entonces este verano también va Xavier de Pedro, ya sabéis que va con Sergio Ramos a un viaje estupendo, que va a ser el desierto de Atacama en julio, junto con la isla de Pascua. También ahí estaremos con Xavier hablando sobre una nueva temática que él va a abrir y que van a ser pues como unos 15 capítulos más o menos, con lo cual ahí podéis estar. Y ahora ya vamos a dar paso a Yolanda, a esta pedazo de entrada que nos va a hacer con el título que toca hoy, que es Lucy, ¿no? Y nada, Yolanda, tú misma, cuando quieras, empezamos. Tengo que decir que hoy va a ser la charla un poquito diferente a lo habitual, porque como me baso en la película y hay muchos puntos que sacarle jugo, pues yo me he anotado los puntos para ir un poquito desgranándolos o comentándolos sin que se me olvide ninguno. Bueno, no me gustaría dejarlos pasar por alto, porque hay puntos y claves muy interesantes y además están maravillosamente ilustrados en la película. Me gustaría que el que no la haya visto, por favor, de verdad, es imperdible. Esta es una de las que nos podéis dejar de ver, pero no ver solamente lo que aparece en la pantalla, sino aquello que nos está tratando de transmitir o aquello que está detrás de eso que estamos viendo, ¿no? Porque si te quedas en los efectos especiales, pues puede estar muy bien, puede ser una película muy entretenida, o como me dice Luis a veces cuando salimos del cine y me dice, Yolanda, pero ¿tú qué película has visto? No puede ser que sea la misma que he visto yo, ¿no? Porque él ha visto una versión algunas veces y yo he visto otra totalmente diferente, cosa que es común no solo entre Luis y yo, sino entre todas las personas que vayamos juntas a ver una película. Cada uno va a ver una versión de la película. También me gustaría, antes de empezar, saludaros a todos, daros las gracias por estar ahí, por apoyarnos y por vuestra colaboración y vuestro calor en el chat también. A los que Luis les da el mando también para ser administradores según el día, unos días toca uno, otro día toca otro. También un abrazo muy fuerte, gracias por vuestra colaboración y muchos cariñitos a todos los que nos veis en directo y en diferido. Bueno, vamos a meternos en harina. Lucy, la película en sí ya es una maravilla. Aparte que la actriz es un bellezón, lo cual hace más agradable todavía la película, evidentemente, ¿no? Sobre todo para el público masculino. Pues o tenemos... femenino. O femenino, bueno, me refiero al público al que le gustan las mujeres en general. Da igual que sean hombres o mujeres, ¿vale? Entonces, aquí esto empieza con que es una chica, ella así como, parece ser como de una reputación algo dudosa por lo que aparenta ella así en un principio, ¿no? Ella va con unas pintas un poco raras y tal, y se ve envuelta en un lío en el que ella no tenía por qué estar. Y acaba siendo usada de mula para hacer un tráfico de drogas de un país a otro. Resulta que esta sustancia que le introducen con una cirugía en el vientre, debido a una paliza que le dan en toda la trama que hay, toda la circunstancia que hay, le dan una película, esta sustancia se empieza a diseminar por el cuerpo porque se le rompe uno de los paquetes que lleva dentro y empieza a absorberlos ella. Y esto empieza a tener en ella
no solo el efecto de cualquier droga habitual, como puede ser una alteración emocional o visual, de tener, ver otras realidades o algo de este tipo, sino que empieza a tener un efecto sobre su capacidad cognitiva, sobre su cerebro. Empieza a activar su nivel cerebral. Su nivel de aprovechamiento, vamos a decir, porque el nivel lo tenemos igual, pasa que no lo utilizamos. Entonces empieza a subir su capacidad de uso de ese potencial que todos tenemos. Y el resto de la película, o sea, de lo que va la historia, esto es lo justito, no quiero explicar demasiado tampoco para los que no lo hayan visto, y lo que nos vamos a centrar precisamente es en ese uso que ella hace de su cerebro y lo que va pasando durante el transcurso de la película a medida que ella va absorbiendo esa sustancia y va activando cada vez más su cerebro, su capacidad cognitiva. En principio, hay un dato interesante que nos dice que alrededor de la 6ª semana de embarazo hay un momento en el que hay una explosión de energía, una explosión que califican de atómica, o sea, al nivel de una bomba atómica, de manera que esa energía que se genera por una sustancia que genera el propio embarazo, la propia situación de gravidez, como dicen, del embarazo, va a generar esa sustancia que va a alimentar la vida de ese bebé y de esa criatura a lo largo de toda su existencia. No solo durante el desarrollo del embarazo le va a permitir desarrollarse, crecer y formarse, sino que además va a permitir que esa persona esté viva. O sea, es lo que dota de vida a la persona, esa explosión de bomba atómica. Aquí lo califican, le dan el nombre del CPH4. Y se supone que es una sustancia que tenemos naturalmente, que ellos sintetizan y que podemos usar. Eso ahí, sería interesante ver si han logrado realmente sintetizar esto a ese nivel y que realmente tenga ese efecto. Porque imaginaros que llega a lograr... Pero probablemente no con ese nombre, pero cuando una película está hecha sobre todo de ciencia ficción, es porque ya han logrado con el cometido la fórmula la tienen. Yo lo estuve buscando, sí que es una sustancia que existe realmente dentro del embarazo, sí que hay una interacción. Otra cosa es, como te digo, que la hayan logrado realmente sintetizar y que tenga el efecto que se supone que tiene a nivel del cerebro. Pero sí que es cierto que tú durante el embarazo el bebé se va formando solo. O sea, no es el cuerpo de la mamá el que va gestando ese bebé y el que lo va haciendo y claro, hoy le hace el brazo y mañana... No, la mamá aloja a ese bebé mientras ese bebé se está formando, pero no es la mamá la que lo forma. Hay una inteligencia ahí que está llevando ese proceso, que se supone que está heredada mediante la información genética en las células, tanto del papá como de la mamá, que ya saben cómo formar un bebé porque han formado al papá y a la mamá. De manera que tiene ese conocimiento ahí y es trasladado mediante esa transmisión de información a ese bebé. Aquí tenemos ya una clave, como te decía, importante, ¿no? Porque realmente se podía formar cualquier cosa diferente que no un ser humano, o se podría formar el ser humano pero que no estuviese vivo. O sea, que hay una interacción muy interesante, o sea, hay un instante muy, muy específico que además han asociado también, se está hablando, se está comentando en algunos estudios, en algunas hipótesis, de que es el momento en el que entra el alma en el cuerpo del bebé, alrededor de la 6ª semana de embarazo, entre la 6ª y la 7ª, es como lo ubican, ¿no? Que es cuando el corazón, si no estoy equivocada, empieza a latir. Cuando realmente ese bebé tiene vida propia, ya independiente de la mamá, ya es un ser que vive por sí mismo, ¿de acuerdo? Aunque se esté nutriendo a través de la mamá durante todo ese tiempo, pero es un punto muy importante. Y después tenemos también otra cosa importante, que es que las células transmiten la información en el momento de la muerte. Cuando la muerte llega, cuando la célula se muere, es cuando transmite la información a la siguiente. Es como la transmisión de información heredada del papá, como la herencia, ¿no?, que te dejan. Y no solo transmiten ciertas características, ciertos tonos, sino el color de los ojos y las características físicas, sino la información, el conocimiento que ha adquirido esa célula a través de la experiencia del ser que forma, ¿no?, esa célula, porque igual que pasa con los seres humanos, pasa con todo el reino animal y con el vegetal también, ¿no? También, aunque no tenemos mucha conversación con ellos, ¿no?, pero que sí que es cierto que hay un aprendizaje y hay unas reacciones y la siguiente generación nace con una inmunidad a ciertas plagas. Entonces estamos viendo que ese aprendizaje
de los antecesores se va transmitiendo a los descendientes. Y la célula tiene la propiedad de que si está en un hábitat negativo, se vuelve inmortal, lo que llamaríamos una célula cancerígena. Las células cancerígenas, lo único que les sucede, o lo más llamativo, es que pierden la capacidad de apoptosis, la capacidad de morir, con lo cual siguen reproduciéndose indefinidamente. Y si esa célula está en un ambiente positivo, en un ambiente adecuado, vamos a decir, o más dulce, lo que va a hacer es reproducirse y generar, vamos a decir, hijitos, multiplicarse, ¿no? Pero de otra forma, porque ella cuando llegue el momento sí que va a morir, sí que va a desaparecer. Y aquí tenemos un dato interesante, nos vamos a meter un poquito ya con la conspiranoia, al hilo un poquito de lo que hablábamos también en relación al vídeo del satanismo y de los rituales satánicos y todo ese tipo de la magia y demás. Vamos a hacer ciertas conexiones con esa información que hablamos ese día, porque está en relación. Hay muchas cosas que tienen que ver, que aunque no son los mismos temas, pero sí que veréis que hay cosas que tienen cierta conexión y que es interesante analizar. Entonces, si nos vemos en el mundo de hoy y vemos que cada vez el mundo, el hábitat es, vamos a decir, más negativo porque se está volviendo más estresante, porque tenemos más contaminación, los alimentos son cada vez peores, hay muchas guerras, hay muchos problemas, tenemos la crisis, un grupo importante, un número importante de personas que no tienen nada que comer o dónde vivir. ¿Estamos generando seres inmortales con esto? ¿De qué se trata toda esta situación? O sea, realmente, ¿qué es lo que se busca con este medio, con este entorno que se está quedando tan acre? Porque igual creemos que lo que quieren es terminar con nosotros y lo que están buscando es otra cosa, ganar tiempo. Porque si yo soy inmortal, tengo más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Para recoger más información. Yo esto es algo ahí que vamos a ir dejando, porque aunque si lo analizamos solo a nivel de lógica, no va a tener demasiada lógica, pero cuando lo miras un poquito, le das la vuelta al pescado, vemos que hay cosas que no siempre se acaban de entender, pero que al final te das cuenta de que están ahí con otra intención, no con lo que parece a primera instancia. Entonces tenemos como unas 100.000 millones de neuronas, de las que solo tenemos activas un 15%, ¿vale? Y hay más conexiones neuronales en nuestro cerebro que galaxias en el universo. Por lo menos que de las que hemos podido contar, o de las que hemos podido encontrar, ¿vale? Entonces, estamos también haciendo una conexión con otras cosas que hemos hablado ya en otros momentos, de que el cerebro es igual que el universo, con lo cual el universo, si tú lo miras, hay muchas imágenes del cerebro, de escáneres, de pruebas que se hacen con contrastes y con gamas de color, que son exactamente igual a las nebulosas, a las galaxias, a las conexiones, aquellas, incluso una tormenta eléctrica se puede percibir cuando se transmite la información. O sea que realmente estamos hablando de transmitir información, de recibir información al mismo nivel del universo, ¿no? De todo lo que nos rodea. Y estamos conectando con esa información también de que con lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Estamos hablando de que es lo mismo, pero en otra escala. Es lo mismo, pero ampliado. Todo va un poco en consonancia, en resonancia de todo ese efecto que decimos fractal, ¿no? De toda esa fractalidad que hay en todo nuestro entorno. Si miras, la naturaleza está llena de ejemplos de ese tipo. Las plantas y en los seres mismos nosotros somos, si veis a la peque del bis, es el fractal del papá, exacto, es una clónica del papá, nada más que en chica, muy princesita ella, pero es un fractal del papá seguro, ¿eh? O sea, es una fotocopia en pequeño. Un mini yo que le dices tú, ¿no? Es el mini yo. Está abducido por el chat, o sea, ¿no? Está seguido, pero está abducido por el chat. Bien, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a utilizar un mayor porcentaje de nuestro cerebro?
estamos en el 15%, se supone que los delfines están entre el 20 y 25% y tienen una capacidad comunicativa mucho mayor a la nuestra y tienen ciertos, vamos a decir, poderes para nosotros sobrehumanos, ¿no? Se entiende que son bastante telepáticos, que son muy inteligentes, que tienen un poder de sanación importante también, que con su presencia pueden generar cambios en los demás. ¿Qué sucedía en nosotros? En la película se habla de que al 20% llegaríamos, en ese instante tendríamos el control de nuestro cuerpo. Y cuando digo el control, no vamos a hablar del control de los esfínteres, no es el pipí y el popó que decíamos ayer con Sergio, sino un control a nivel de sanación, a nivel de ser capaz de regenerar, de cambiar incluso el color de los ojos, de la forma del pelo, el color del cabello, es decir, generar cambios físicos en nosotros, porque controlaríamos esa forma, ese cuerpo y esa regeneración, esa capacidad de, incluso si te cortan un brazo, que te vuelva a crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Estaríamos controlando ya nuestra materia, la materia de nuestro cuerpo, de nuestro físico. Antes del 20%, los efectos que van habiendo en ella, en la protagonista durante la historia, es, en primer lugar, un aumento de la sensibilidad. Ella empieza a percibirlo todo con mayor nitidez, se siente conectada con el universo, es capaz de, como de escuchar las voces que hay ahí lejos, con más, como si se agudizaran todos los sentidos, ¿no? Y no solo los sentidos físicos, sino los sentidos que consideramos ese sexto sentido, esa percepción, esa intuición, esa capacidad de percibir el tiempo de una forma diferente, como con más comprensión, con más completudes, bueno, con más completa. No me sale la palabra, la he dicho ahí. Es tú la técnica de estas cosas. No me sale. Entonces, la memoria también pierde el límite porque como tenemos esa conexión con ese tiempo diferente, como somos capaces de percibir esa barrera del tiempo que no existe, que tenemos conexión con nuestra infancia, con nuestra niñez, con nuestra vejez, incluso prácticamente, es como que podemos contactar con todo, no hay un límite para nuestros recuerdos, somos capaces de acceder, todo esto según la teoría, la película, lo que se habla, etcétera, etcétera, ¿vale? Son muchas conjeturas, muchas hipótesis y mi visión también, que lo estoy hablando desde mi perspectiva. Evidentemente, esto no hay de momento ninguna prueba que lo podamos demostrar. Es lo que se supone que mira, completitud. Ya me habéis dicho la palabra, yo sabía que iba a poner los tiros, pero no, se me ha trabado la lengua, no había forma de decirla. Gracias. Es a Luis. Gracias, Luis, por el apunte. Después de tener esa ausencia del tiempo, como decía, somos capaces de recabar nuestra información, nuestros recuerdos, de acceder a la información de nuestras células para tener un recuerdo total. No ese recuerdo parcial y sesgado, si ya me acuerdo de esto, pero igual lo recuerdo de forma diferente, no, sino que tendríamos como un registro y seríamos capaces de acceder a ese registro que todos tenemos de forma directa y sin ninguna cortapisa. Pero no todo es tan idílico y tan bonito, porque a medida que se va avanzando en el desarrollo de la inteligencia, va generando en la persona una ausencia o una desconexión de la emoción. Es como que la emoción deja un poco de tener sentido, porque si yo soy tan inteligente y empiezo a entenderlo todo de otra forma, me voy a saber o me voy a sentir superior o más capaz o menos humano en cierto aspecto. De manera que se va perdiendo la emoción y en cierto aspecto se va deshumanizando a medida que va pasando el tiempo y van sucediendo este tipo de cambios. La protagonista se va volviendo cada vez como más robótica en su forma de actuar. Es como muy eficiente, muy efectiva, pero no hay ningún calor. Hay una ausencia total de empatía, de amor en determinado punto y hay una gran frialdad y todo es ejecutar, 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 porque ella tiene un fin, se pone la meta de transmitir todo eso que está aprendiendo, todo eso que está descubriendo a través de toda esa situación a alguien antes de que pase algo, porque ella supone, ya intuye que va a morir por esa descarga excesiva de
de materia que está viendo en su organismo de una forma tan rápida, al ir absorbiendo todo eso. El siguiente paso es que empieza a agudizar su percepción visual, y no me refiero solo a los ojos, sino a esa percepción visual que tenemos extrasensorial, y ella empieza a percibir las energías, la información del entorno, la fuerza vital de los árboles, de las plantas, empieza a ver la energía vital. Un poquito como nos muestran en la película de Avatar. En la película Avatar es como que se ve todo el reino animal y todo el reino vegetal conectado e interconectado entre sí, se puede ver mediante una especie de iluminación fosforescente, muy bonito, muy idílico y muy, pues eso, muy creativo el que hizo la película realmente, ¿no? Y toda esa iluminación y toda esa conexión que se ve mediante esa luz y esos neones que nos aparecen, es un poquito lo que ella empieza a ver de alguna forma diferente, pero es un poco toda esa conexión y esa energía vital que interpenetra a todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que está vivo. Desde ese tiempo, desde ese instante, ella empieza a ver también la conexión con los demás, empieza a ver la conexión no solo del físico, como decíamos, sino que esa mente de esa persona está conectada con la otra y entonces puede ver un poquito también cómo van uniéndose los pensamientos, las voces, la información, cómo interactúa de uno a otro, como no tiene solo efecto en Luis, por ejemplo, si recibe una llamada de teléfono, no solo va a interactuar en él, sino que esa llamada va a tener una reacción en los demás de determinada forma porque están en consonancia, es como que ella puede ir leyendo todos esos campos de energía. Y aquí nos dice, hay una frase que ella dice que lo que nos hace ser como somos en realidad es primitivo. El dolor impide entender nada más. Entonces, lo que nos dice con esta frase, o lo que yo entiendo que nos dice con esta frase, es que toda esta parte que nosotros tenemos física, de reacción, de acción, cuando te sucede algo que sufres, cuando tienes todas estas reacciones, emociones que nos dirigen la vida realmente, porque la emoción es lo que nos está moviendo durante toda nuestra vida y lo que nos está conduciendo a lo largo de la existencia y lo que nos dirige hacia un objetivo o hacia otro, porque a mí me gusta aquello y tengo deseo, tengo la emoción de conseguirlo, tengo esa intención, pues todo eso, ella dice que es algo primitivo, porque es la parte de nuestro cerebro reptiliano, es lo que nos genera el impulso, es lo que nos conduce de forma automática, aunque no lo sepamos. El miedo también es una de las emociones que están ahí patentes. Y el dolor, el miedo y el dolor, o el miedo al dolor, van un poquito de la mano, serían un poquito la misma cosa, el miedo y el dolor. Cuando tú tienes dolor o tienes miedo, el dolor también puede ser emocional, no tiene por qué ser solo el dolor físico. Ese miedo, ese dolor te va a hacer un freno, te va a hacer una barrera para que tú no continúes en esa dirección. De manera que no te vas a plantear más, te vas a quedar en el freno, te vas a quedar en ese parón que te está generando esa parte de protección, vamos a decir, ¿no? De toda esa problemática o esa situación dolorosa y no vas a entender nada más. No vas a entender tampoco lo que te está aportando de positivo esa situación o esa enfermedad o ese proceso que estás viviendo en ese instante, porque el dolor te nubla los sentidos, el dolor es como que te desconecta de la conciencia, no de la consciencia, de la conciencia. Es como que no soy capaz de procesar, de entender y de conectar con esa información. Estamos solo en el tercer punto, tengo como 17, o sea, la cosa aquí va para largo. Después llega la lectura de la mente. Ella empieza a leer la mente de las personas que la rodean. Empieza a leer los pensamientos. Una lectura cuántica, una lectura como instantánea, es algo que es en el momento, es algo que ella puede acceder no solo al momento de esa persona que está pensando, sino a aquello que ya ha sucedido, lo que va a pasar incluso, ¿no? Es una lectura instantánea dentro del no tiempo, porque la cuántica siempre nos habla de ese no tiempo, que a la vez es el tiempo en sí, pero que no hay un tiempo lineal, ¿de acuerdo? No es ese tiempo que nosotros entendemos como el tiempo. ¿Qué sucedería si nosotros pudiéramos conectar con la mente de los demás?
leer la mente, aunque Luis es un poco telepata en ese aspecto, y a veces me responde cuando estoy al lado escribiendo y dándole vuelta yo a mis ideas, me contesta como si le estuviera hablando. Y yo me lo miro, porque claro, me deja bastante perpleja muchas veces, porque parece que me está oyendo, y yo le digo, pero si, ¿qué me dices? Bueno, me estás preguntando, pues te digo, no, yo no he dicho nada. Tú que te metes donde no te llaman. Los de raza blanca que tienen un alto contenido en cobre, sobre todo si son pelirrojos, pues pueden tener esas percepciones de evidencia, telepatía, precognición y etc, 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 más acentuado que otras razas. Los no pelirrojos también, ¿eh? Lo que pasa es que los pelirrojos tienen un índice de cobre mayor, más alto en sangre, sí es cierto. Sí. Y el cobre se supone que es uno de los elementos que deben tener sangre de los ángeles caídos. O no caídos, o levantados. Que se dieron la torta, pero bien dada. Lo siguiente que nos aparece es el escáner mediante el tacto. O sea, simplemente pasando la mano, ella puede percibir si hay alguna enfermedad, si hay algún bloqueo, si hay algún conflicto físico. Pero eso lo también, te lo diagnostica, te ve el escáner. Ella ve un escáner visual, o sea, ella puede ver, nosotros lo hacemos a nivel de percepción. Y tú sabes que ahí hay algo, pero no es la precisión que se supone que hay en este nivel, ¿vale? Esto sería algo un poquito más preciso, más concreto, más detallado. Algo como lo que hizo Sergio con mi ojo, que me hizo una radiografía, me dijo, tío, lo que te pasa es esto. Y después el médico, cuando fui, lo que hizo fue confirmarme lo que me había dicho Sergio. O sea que imaginaros. Pues eso, pero a nivel de tacto. Sería un poquito en todo tu entorno y en cualquier ser vivo ella es capaz de escanear qué está sucediendo allí. Y la ausencia de empatía y de humor que ya hemos comentado hace un poquito, que iba produciéndose, aquí ya es total. Aquí ya la ausencia de empatía y de sentido del humor es como que nada le hace gracia, soy como un robot y todo estoy en ese estado frío, neutral, absolutamente sin emoción y que me permite ser efectiva y ejecutar todo de una forma cada vez más rápida. Es curioso porque ella hay un momento en el que llama a su madre y le comenta de alguna manera aquello que está sintiendo sin acabarle de decir lo que sucede, porque ella se da cuenta de que está perdiendo esa sensibilidad, esa capacidad de empatizar, ¿no? Y antes de que eso suceda y desconectar del todo la emoción, ella llama a su madre para explicarle que incluso recuerda la primera gota de leche que cayó en su boca cuando su madre la amamantaba, ¿no? Y es una escena muy bonita también. Como he dicho antes, por favor, si la habéis visto, que no la hayáis visto, que la vea porque no tiene desperdicio, toda en sí es una maravilla. Sobre todo lo que os digo, toda esta parte, no los efectos especiales que también están muy bien, pero toda esta parte es que no tiene desperdicio. Seguimos con que dentro de esta ausencia de empatía y humor, lo hemos comentado también en algún vídeo, que es una característica de las personas, que yo por lo menos lo he comentado, yo lo veo así, de las personas que empiezan a endiosarse. Y puede ser un endiosamiento desde lo positivo, desde lo creativo o desde el endiosamiento que decimos de lo negativo, ¿no? Cuando a una persona se le suben un poquito los pájaros al tejado y ya está más volando que otra cosa, ¿no? Pero hay esta ausencia de empatía, no de humor, pero sí la ausencia de empatía. Hay esta frialdad para ver las cosas, hay esta capacidad de desconectar a nivel emocional del entorno y de verlo todo de forma efectiva y cruda, ¿no? Y sin que aquello te afecte, sin que aquello a ti esa emoción a ti te vaya a frenar en tu forma de actuar, en tu forma de ejecutar. De manera que esto en cierto aspecto o en ciertos momentos deberíamos de poder aplicarlo de una forma que a nosotros nos beneficiara, es decir, de una forma que a nosotros, dentro, por ejemplo, de una terapia, dentro de una situación en la que tengamos que hacer, pues, no sé, un trabajo energético, de meditación, un trabajo de emoción, un trabajo de cualquier de este tipo, ¿no? Para, desde ese punto, poder ejecutar ese ejercicio o esa resolución de lo que estemos haciendo de la forma más rápida, más efectiva y más eficiente, ¿no? Para nosotros y para lo que estemos haciendo. Y que no nos interactúe para frenarnos. Seguimos con otro de los puntos que tiene
que es el control. El siguiente es el control del cuerpo de otras personas. Son las pautas que ella va generando a medida que va aumentando su capacidad cerebral. Aquí estaríamos alrededor del 28% aproximadamente. De manera que fijaros que es muy poquito más de lo que nosotros tenemos ahora. Estamos hablando como de un 10% más, un poquito más, cuando empezaremos a ver estos cambios tan espectaculares. Ya desde antes hay cambios, pero en este nivel ya hay unos cambios importantes. Ya hemos hablado del control de nuestro cuerpo y el control del cuerpo de otras personas. Es ser capaz de tener un efecto en el cuerpo de otro, paralizarlo, de mantenerlo en una posición, hacer que se mueva más deprisa o incluso que se le dé tortas. O sea, que no controle su cuerpo él, sino que nosotros tengamos el mando a distancia de esa persona. De manera que lo que vamos a hacer es ponernos al mando del cerebro de esa persona, al mando de su, sí, de su mente, ¿no? O sea, sería un poquito como ser el que dirige en ese momento el coche, ¿de acuerdo? La persona es el coche y nosotros somos los que llevamos el volante y hacemos o dirigimos ese coche hacia donde nosotros nos interesa. Aquí ya hay, lo seguidamente esto es la ausencia del miedo, del dolor, y una especie de desconexión ya total de la humanidad. Aquí ya esa persona es algo que no es humano. Y yo digo, si todo esto, las personas que vemos aquí en este planeta, por lo menos que nosotros sepamos, el que más utiliza va a ser un 16% poniéndolo largo, ¿de dónde sale toda esta información? ¿De dónde salen todas estas conjeturas? ¿De dónde sale todo este conocimiento? Porque aquí lo que se habla, aunque sean conjeturas, aunque sean, como decíamos, hipótesis, tiene que salir de algún sitio. Y una mente humana es capaz de imaginar o de crear hasta el límite de la mente humana, pero no más allá. Aquí estamos hablando ya de fuera del límite de la mente humana. ¿Cómo podemos saber que en determinado porcentaje, en determinada situación, en determinado momento de desarrollo, de evolución, vamos a tener estos efectos? Aquí estaría interesante también ver de dónde sale toda esta información para hacer esta película, ¿no? Porque hay puntos, como decíamos, muy, muy, muy interesantes. El siguiente punto es que soy capaz de transfigurarme totalmente. Aquí hay una capacidad de modificar el largo de mi cabello, el color de los ojos, o sea, todo el cuerpo absolutamente, de manera que puedo, a mí me gustaría llegar aquí porque yo crecería un palmico, oye, estaría más contenta, así llegaría mejor a las estanterías, que no hay manera. Tengo que estar llamando aquí al nórdico, que él es grandullón, no como yo, y siendo echando mano de la escalera, lo cual es un problemón. Y lo siguiente es la visión remota y el control también de los animales. Son puntos que están asociados al mismo porcentaje aproximadamente de control, o sea, de desarrollo del cerebro, pero que van como uno detrás de otro. Fíjate que primero interactuamos en otras personas y después, más adelante, en los animales. Es curioso, ¿no? Como que el ser animal, que nos decimos como que son seres inferiores, están un poquito más allá y nos cuesta más llegar a ellos. Y no es precisamente entonces porque sean más simples, porque si yo primero controlo incluso mi cuerpo y el de otras personas antes que controlar el de los animales, estaríamos hablando de que los animales están en un grado evolutivo, en cierto aspecto, como mínimo, más allá del nuestro. ¿Bien? En el 40% de desarrollo del cerebro llegaríamos al control de la materia, a la visión total, a la predicción de futuro, visión de información de las ondas de información, seremos capaces de ver las ondas de información y incluso manipular esas ondas. No solo verlas, sino llegar a manipular esas ondas. Estamos hablando una vez más de ser capaz de conectar con esas realidades o esos momentos del tiempo cuántico. El tiempo cuántico, lo hemos hablado ya también en otras exposiciones, como yo lo veo, como yo lo explico para verlo de una forma sencilla, es como si fuéramos capaces de grabar toda la película de nuestra vida en una película de film, de aquellas que se utilizaban antes, que ahora no la usa nadie, nada más que los cineastas y demás,
cortarla fotograma a fotograma y ponerlas extendidas en un plano horizontal, por ejemplo, para que los tuviéramos todos a la vista de un ojo. Pero no dentro de un carril, sino el fotograma suelto. Pues eso mismo que hemos hecho con la película de nuestra vida, sería hacerlo con todas las posibles variaciones de la película de nuestra vida. Y lo mismo, todo fotograma, fotograma y extendido así en un plano horizontal. De manera que yo para saltar de un tiempo a otro no tenga que recorrer toda la cinta de la película, sino simplemente puedo saltar de este fotograma que está aquí a aquel otro que está allí en el otro lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y que es la realidad que yo quiera vivir. Pues aquí, cuando yo lo que hago es ver esa visión total del tiempo, esa visión del pasado y del futuro, lo que voy a hacer es eso, o sea, acceder al fotograma, los tengo todos visibles al tiempo. No tengo que esperar que pase toda la cinta de la película, todo el film, para llegar al final a ese punto que yo quiero consultar, sino que en un vistazo, en un instante, estoy en él. Eso sería un poquito lo que sucede en esta visión o en este contacto o predicción con el tiempo cuántico, ¿no? En el 60% llega a generar campos de energía. Ella es capaz de magnetizar no solo su cuerpo, sino zonas y dejar a las personas inmovilizadas también con un campo de energía, como si que, o generar paredes energéticas de manera que esa persona llegue y se choque con la pared sin saber que está allí, ¿no? Entonces, aquí solo hemos pasado un poquito de la mitad de nuestra capacidad cerebral, ¿eh? Solo estaríamos en el 60% y todavía nos queda un 40% importante. Y aquí la cosa se va acelerando, pero es que también hay un salto cuántico cuando pasas el 20% de utilización del cerebro. Hasta el 20% es como que la cosa va así un poquito rodando a la velocidad normal, pero después del 20% es como que la cosa va mucho más deprisa y empieza a generar y a multiplicar exponencialmente esa utilización de la capacidad del cerebro, ¿no? Ese aprovechamiento de esa capacidad. También en este punto llegaríamos a la lectura de la información y la evidencia del pasado. Hemos hablado de que ya teníamos una conexión con el futuro, pero aquí tendríamos esa evidencia del pasado también. Y el siguiente nos habla de ese intercambio con esa información y la manipulación del tiempo ya. O sea, ahí ya estamos no solo comprendiendo el tiempo totalmente, en toda su amplitud, sino que realmente estaríamos manipulando ya ese tiempo a nuestro antojo. Para poder dominar ese tiempo, lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo. Porque si no lo comprendes, no lo puedes dominar. ¿Vale? Y crearíamos también, seríamos capaces de crear mi realidad propia. O sea, estaríamos casi en el nivel de ser Dios. Porque si yo soy capaz de crear mi realidad, estoy en el punto de que soy un Dios creador, estoy creando mi realidad. Que es lo que nosotros proponemos en el taller también, como hemos comentado, crear mi realidad, encauzarme la realidad que yo quiero vivir. En el 100% nos habla de una implosión hacia una única célula, el origen, el todo. Y aquí hay un apunte de una frase que nos habla de la transmisión de todo ese conocimiento de mi experiencia vital desde el futuro hasta el pasado. Y yo me pregunto, ¿nuestra existencia es como nosotros la percibimos? Porque nosotros la percibimos de forma lineal y como desde atrás hacia adelante. ¿Pero realmente vamos de atrás hacia adelante? ¿O cuando nosotros somos conscientes de ese instante, en este momento, es cuando vamos de delante hacia atrás? Cuando estamos retrocediendo. Hay muchas teorías también que nos hablan, o que estarían de acuerdo con esta versión, ¿no? Con la versión de que en realidad el tiempo no discurre hacia adelante, sino que va en sentido inverso, aunque nosotros lo percibimos al revés. Dentro de toda esta mare magnum, dentro de toda esta información, tenemos
un párrafo que a mí me encanta y que yo recogí para poderoslo comentar, para poderoslo leer. Y os lo voy a leer tal cual como lo tengo apuntado, porque de ¿Me quieres memoria no beber me un acuerdo. poquito? Sí, ¿no? Le doy un sorbito al té. Bebe un poquito, venga, va. Que beba, sin descansar un poquito porque no es la carrera que lleva la niña, ya más de media hora. Bueno, continuamos. Mira, los humanos, aquí vemos que habla de los humanos como que ella ya en ese punto no se considera humana. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. El uno es su unidad de medida, pero no lo es. Nuestro sistema social es un simple boceto. 1 más 1 siempre es igual a 2. Eso es lo que hemos aprendido. Pero no es eso. 1 más 1 nunca es igual a 2. En realidad, no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala. ¿Qué gobierna la vida si el universo no está gobernado por las matemáticas? Por ejemplo, si aceleras un coche por una carretera, ¿el coche desaparece? ¿Qué pruebas tenemos de su existencia? El tiempo le da realidad a su existencia. El tiempo es la única y real unidad de medida. Es la prueba de la existencia de la materia. Sin el tiempo, no existiríamos. Entonces, esta frase para mí es un poco el compendio de toda la película, o este párrafo. Es parte del diálogo final que ella expone. Y está reduciendo un poquito todo lo que nos están hablando en ella. Todo el conocimiento que se da en la película se basa en que el tiempo es lo que nos permite existir, lo que nos permite estar vivos. Y que en realidad la finalidad de nuestra existencia es primero obtener más tiempo. Por eso esa multiplicación de realidades en cada decisión que tomamos, porque ese obtener más tiempo nos permite obtener más información. Y con esa información, llegado el momento, vamos a implosionar y reducirnos a una única célula, que es Dios o el todo, para devolverle toda esa información, para llevarle toda esa información al todo. De manera que estamos un poco otra vez, como decíamos ayer, que todo late, todo es un flujo, es un latido, es un bombeo del corazón, ¿no? Igual que bombea el corazón, todo a nuestro alrededor tiene ese flujo. Entonces estaríamos en la parte no de la expansión, sino de contraer, de volver todo a la fuente, de volver todo al origen. Y hasta aquí de momento la charla que os he pegado, que hay que ver el aguante que habéis tenido, ¿eh? Bueno, familia, ¿he visto lo que me ha salido aquí de la cabeza? Sí, sí. Bueno, ahora bromas aparte, los que queréis hacer preguntas, que habéis hecho ya unos cuantos, ya os he dicho que preguntaréis a partir de ahora. Se abren las preguntas. Las preguntas, sobre todo, poner Yolanda, 2 puntos, o pregunta, 2 puntos, y hacer las preguntas en mayúsculas para que las podamos leer. O sea, es decir, hay que leer bien la pregunta. Entonces, intentar que sean preguntas de mucha calidad, que estén bien formadas las preguntas, porque a veces no acabamos de entender lo que leemos, y sobre todo que sean mayúsculas. Entonces, ya Yolanda, yo tengo aquí alguna, ¿no?, que tengo apuntada desde hace un ratico, y entonces te la voy a hacer llegar mientras la gente vaya haciendo. Bueno, tú misma la puedes leer. Gracias, muy amable. No, digo para que tú la entiendas. ¿Una transfusión de sangre puede influir en el comportamiento en cuanto a hacer cambiar la memoria de las células y por ende al comportamiento humano? Y por ende al comportamiento humano. Pues hay estudios que indican que sí es posible. Yo te puedo decir que yo cuando me operaron, por ejemplo, no había tenido en ese momento no tenía ninguna alergia, ni tenía ninguna reacción de urticaria, ni nada de este tipo.
Y después de operarme me pusieron durante la operación 5 litros de sangre dentro de la cirugía y otros 5 que me pusieron después, con lo cual hablamos de 10 litros, que cada bolsa es de medio litro. Estamos hablando de 20 donantes diferentes. O sea, yo llevo en mi cuerpo sangre de todo quisque, de todos colores. Y a partir de entonces es cuando yo empecé a tener ciertas reacciones, ciertas alergias, urticarias al tocar plásticos y demás. Y nunca había tenido nada de ese tipo. Entonces, sí que nos afecta. Sí que de algún modo esa información la vamos a incorporar. Igual que cuando hacen el trasplante de un órgano. Cuando tú trasplantas un órgano, en muchísimos casos, la persona a la que le han trasplantado el órgano, a pesar de no saber nada de la persona de donde venía, puede decirte si era un hombre, si era una mujer, puede decirte qué gustos tenía, porque cambian sus gustos, cambian incluso su forma de vestir, su forma de actuar, sobre todo cuando hablamos del corazón. En el corazón es en el caso en el que más casos de este tipo hay. De manera que si el corazón está bombeando la sangre y en cada célula nuestra está de nuestro cuerpo al completo y toda nuestra memoria se transmite a nuestros hijos mediante una célula, podríamos decir que dentro de la sangre, tantas células que hay información para poder cambiar. Claro, nuestro cuerpo va a absorber esa información en cierta medida y habrá cierta información que quedará bloqueada y otra que seguirá activa o habrá algún tipo de filtrado, aparte de los riñones, etcétera, etcétera, de esa información. De manera que no todas la vamos a incorporar. Pero sí que hay cosas que cambian en las personas a las que les ha transfundido sangre, sobre todo ciertas cantidades, si son cantidades grandes. También hay que tener en cuenta que la cantidad que te ponen generalmente de una persona es pequeñita, hablamos de medio litro, y hay que tener en cuenta que igual para conseguir un cambio importante o mayor deberíamos de transmitir o bombardear con más información, porque si no, tu información es la predominante, tú tienes más sangre en tu cuerpo y tu cuerpo tiene más información de esa que te han metido. Hablamos de que tendría que ser a lo mejor quizá un porcentaje mayor para hacer ese cambio, que se percibiera. Por eso es más nítido, más notable dentro de los órganos. Aquí hablaba que después del 20% de la capacidad cerebral del aumento se genera un cambio exponencial. Igual tendríamos que hablar de un 20% de nuestra materia, ¿no? Para notar ese cambio. Estoy hablando un poquito por hablar, pero yo sí que te puedo decir que en mi caso sí que noté cambios antes y después y que en el comportamiento incluso también. Tuve una maduración, vamos a decir, o una evolución a nivel emocional y a nivel cognitivo diferente desde ese momento. Bueno, vuelvo a repetir, las preguntas tienen que ser en mayúsculas, pregunta, pregunta, o sea, Yolanda, pregunta, en mayúsculas. De momento he cerrado las preguntas porque tengo como 10 apuntadas, luego ya cuando termine con las 10 vuelvo a abrir las preguntas, o sea, no me pongan más preguntas porque no las voy a absorber, porque es que si no puedo estar yo también contestando, ¿vale? O sea, simplemente es un poco de trabajo en equipo. Entonces, perdonad que no acepte ahora más preguntas, pero volveré a avisar. Veo que aquí no me ha puesto lo que le he pedido. Ahora sí. Vamos con la siguiente pregunta. De mente universal, que esta eran de las que habían hecho antes todavía. No se supone. ¿Qué no se supone que el alma entra en el cuerpo en el momento de nuestro primer respiro, así como se va en nuestra última exhalación? Pues según dicen, no. Según dicen, entra en el momento en el que empieza a latir el corazón. Cada uno da su teoría. Aquí yo no conozco a nadie que vea entrar el alma en el cuerpo del bebé, en qué momento ni en qué instante, ni tenemos de momento medida de demostrarlo ni de medirlo, ¿no? Pero los últimos hipótesis, los últimos estudios estudios que yo conozco hablan de que es alrededor de la sexta semana, en el momento en el que el corazón empieza a latir. Es cuando dicen
que entra el alma en el cuerpo del bebé. Pero a ver, digo yo, si todos somos un fractal y estamos unidos y ese famoso cordón de plata, ¿no? Que nos une con la unidad, con el total, la fuente, la mónada, llamarlo como te dé la gana, tú ya pactas ahí, ¿no? De que vas a entrar dentro de un cuerpo de una persona, ya en ese momento pactado, ya como alma ya has tomado la decisión. Desde la base de que todos somos uno, la pregunta ya no tiene sentido. Ni el que entra debe ser el alma, porque si todos somos uno, el alma ya está ahí. Pues es lo que vengo a porque referir. solo hay un alma, ¿no? Pero hablamos del alma como la individualidad, ¿no? Como esta parte de mí que tiene este personaje, que aquí yo soy Yolanda y tú eres Luis, y que nos confiere estas características únicas de personalidad, de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos recuerdos, pues este carácter, este físico determinado, ¿no? Como hablamos en ese término, en el concepto del alma individual. Después tenemos el alma grupal, igual que está el alma de los animales, que tienen, que dicen, ¿no? El alma sí, pero grupal. En el momento que ya los padres la han hecho, por decirlo de una manera, y se funde el esperma con la primera célula y ya se crea, como eso ya está pactado arriba, yo pienso ya desde mi punto de vista, que no tiene que ver nada con nada científico, sino mi puta creencia, maldichamente hablando, ya tu alma ya está dentro. O sea, yo es que estas cosas, si no, no tendrían vida, no tendría sentido de que estuvieras ahí. Entonces, que tú empieces a tener conciencia de que estás ahí dentro, probablemente sea cuando el corazón empieza a latir, como tú has dicho, pero realmente ya hay algo, si no, no habría nada. En terapia podemos ver, que lo hemos visto muchas veces, que hay recuerdos y hay información emocional desde el primer instante de vida, incluso antes. Porque tú sabes que cuando hacemos ciertos ejercicios llegamos a puntos en los que el bebé todavía no se ha empezado a formar, o sea, no está presente ni gestándose. En cambio, la información ya está ahí, porque evidentemente esa información pasa al bebé a través de la información de la madre. O sea, la mamá va a darle esa información al bebé. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando ese bebé toma esa personalidad, ese yo, esa individualidad, ese momento que habla en la película de esa explosión nuclear que se genera dentro de ese ser que lo dota de vida propia, de su capacidad de vivir por separado, independiente, aunque estemos unidos al todo y todos seamos uno. Pero eso que te genera tu individualidad. Pues eso se habla o se ha estudiado o están barajando la hipótesis de que sea en la 6ª semana de embarazo, que yo no tengo forma de comprobarlo ni lo sé, pero sí que sé que hay estos estudios. Vamos por la siguiente pregunta de David Moreno. Dice, ¿podrían salir a la espalda si consiguiese desarrollar mis capacidades cerebrales? Según esta teoría que genera, porque esta teoría que sale en la película de Lucy no es de la película, o sea, esta teoría es una teoría que está por ahí, que anda, no recuerdo el nombre, de la persona o de las personas que la han desarrollado, no te puedo decir exactamente porque ahora mismo no tengo los datos, pero hablan de que en determinado momento llegamos al dominio total y absoluto de nuestro cuerpo, de manera que seríamos capaces de generar unas alas para volar, porque tú con tu cuerpo serías capaz de transfigurarlo en aquello que tú desearas. Sí que sería una de las capacidades que podías tener. Pero claro, estamos hablando por hablar, porque yo no conozco a nadie que tenga esa capacidad cerebral activa y que haya hecho nada de este tipo. Por lo menos que nosotros conozcamos. No. Luis Lozano dice, Yolanda, ¿la bola cuántica sería un aumento de porcentaje? Pues yo la he utilizado para eso, ¿eh? Yo tengo que decir que cuando vi la película se me ocurrió utilizarla para eso. Y en otras terapias que hice lo apliqué. Y a partir de ahí, como os he comentado, que no es mentira, o sea, que esto me ha sucedido tal cual, fue cuando yo empecé a tener más experiencias de estas de sin límites del tiempo, de sin límites de percibir otras realidades, de sin límites de... Sobre todo, yo lo que me elimino son mis limitaciones, que es lo que me limita para esto, para aquello, para lo otro, ¿no? Para ser la capacidad de ver, para la capacidad de percibir, para la capacidad de entender el tiempo, pues para eso, ¿no? Y sí que lo he aplicado y a mí me ha funcionado, me ha ayudado. Evidentemente no estoy al 100%, si no, no estaría aquí hoy seguramente. No sé qué estaría haciendo, pero seguramente otra cosa. Pero ni te puedo decir exactamente
qué utilización estoy teniendo ahora mismo en mi cerebro porque no me ha dado por intentarlo. Pero sí que empecé a tener experiencias de mayor comprensión y de más conexión con todo y de más percepción. Como ser capaz de percibir de una forma diferente, como con menos limitación mental y de la programación humana que tenemos, ¿no? Ver desde otro punto. Sí, vamos a la parte conspiranoica, por llamarlo de alguna manera, y somos un holograma, ¿no? O sea, un programa informático que estamos operando aquí y de alguna manera se nos recortó las facultades a través del ADN de nuestro potencial, pues no llegamos a nada muy potente por culpa de que estamos más o menos, por decirlo de alguna manera, manipulados o reprogramados para no ser tan perfectos. Una parte de ese recorte es nuestra capacidad de percepción o de entender nuestra mortalidad. Todos sabemos que nos vamos a morir un día, todos sabemos que venimos con una fecha de caducidad X o que en determinado momento pues eso vamos a desaparecer del plano, que puede ser antes o después, y todos sabemos que somos mortales, pero no somos conscientes de ello. No tenemos conciencia de nuestra mortalidad. ¿Qué pasaría si perdiéramos la conciencia de nuestra mortalidad? ¿Qué haríamos? Porque la vida, yo te puedo decir que cuando a mí me dijeron el primer diagnóstico que era tumor, te vamos a sacar el ojo, claro, me lo planteaban como algo no muy bueno, el cerebro está al lado, te puedes morir, te sacamos el ojo porque si no el cerebro, ahí todo así. Claro, y en el momento me planteé, digo, el médico se ha vuelto loco, rematadamente, no sabe con quién está hablando, no sabe que yo soy terapeuta, no sabe que yo entiendo de esto, de aquello, del otro, y me está contando una milonga aquí que se supone que se lo va a creer. Pero a los días hubo un momento en el que yo me planteé, coño, ¿y si esto es malo y me muero? Y empecé a cuestionarme ciertas cosas que estaba haciendo en mi vida. Y mira si sé que me voy a morir de toda la vida de Dios. O sea, que no es algo que me enterara en ese momento que la gente se muere, ¿no? Evidentemente es algo de lo que yo sé que va a suceder desde hace muchos años, ¿no? En algún momento de mi vida desapareceré, como todo el mundo, no me voy a quedar aquí para, como dice mi madre, para simiente rábana. No me voy a quedar aquí eternamente. Pero en ese momento es como que empiezas a ser consciente. Y eso te hace cuestionar otras cosas, priorizar la escala de valores, actuar de forma diferente, plantearte que quieres hacer aquello que realmente te gusta y no vivir como un autómata o sobrevivir como... Y empiezas a cuestionar muchas cosas. De manera que eso, por un lado, te está jodiendo vivo, hablando en plata, te está fastidiando bien, porque te dicen, coño, no, es que te vas a morir. Y tú, ¡ah! Y te quedas ahí como si no lo supieras desde que viniste al mundo prácticamente que te vas a morir un día. Pero en el momento en el que te lo dicen y en el que eres consciente que te vas a morir, aún no somos conscientes del todo, ¿eh? Aunque te lo hayan dicho y tú lo sepas, no somos conscientes del todo de lo que es. Pero sí que te ayuda a empezar a plantearte otras cosas. Y yo agradezco este instante de conciencia, de tomar conciencia de que somos mortales, porque como te digo, me ayudó a ver muchas cosas que no estaba viendo y a percibir muchas cosas que no estaba sintiendo en ese momento, ¿no? O sea, que te conecta con el entorno de una forma más directa, te hace conectar con toda la realidad que te envuelve. Entonces, eso nos provoca que nosotros seamos capaces de hacer otras cosas. E incluso yo pienso que también esa capacidad que tú dices, o esa castración, o ¿cómo se llama? Nos capan, ¿no? Sí. Para que no tengamos cierta evolución, también tiene que ver con esto. Porque estamos inmersos en una realidad en la que parece que no se va a acabar, y parece que estamos aquí como los muñequitos, como yo digo, del videojuego, y que esto va a ser eterno, que eso nunca se acaba, pero la cosa no va así. Si tuviéramos esa conciencia, esto cambiaría también, y haríamos otras cosas, y la sociedad sería diferente, porque viviríamos todos de otra manera. Bueno, a ver si llegamos al centésimo mono y conseguimos esa realidad nueva. Exacto. O alguno que llegue al 100% y nos dé el chute para todos ya, ¿no? Por aquí por el chat ya ha entrado, el empujón. ha entrado ya Sergio y Eva. Sergio Eva. Hola Sergio, hola Eva. Y Eva, que estuvieron allá con nosotros. Un besote, un besote. O sea que
Les damos un enlace y que entren desde casa. Eso. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que tenemos. No hacer más preguntas hasta que respondamos estas que tenemos. Te he dicho que daré paso a más preguntas cuando termine las que tengo en la lista. María Guzmán pregunta, si pasamos a quinta dimensión, ¿nos quedamos sin emociones? ¿O solo percibiremos altas vibraciones? A ver, aquí es que esto de pasar a quinta dimensión, cuarta, y a mí todo eso, en cierto aspecto, me da cierta risa, ¿eh? Y lo digo con respeto y con cariño. Lo de pasar a quinta dimensión es que tú seas consciente de la dimensión en la que estás. Es decir, el que tú vivas una dimensión u otra va a depender de tu nivel de conciencia, de tu nivel de evolución, no en plan que soy más bueno que nadie, sino tu nivel de conciencia, ser capaz de ser consciente de ciertas cosas, de conectar con esa realidad. Entonces, no tienes por qué perder las emociones. Estamos hablando de que subir a quinta, me estás hablando tú, y aquí lo que estamos hablando es de la capacidad cerebral, de la utilización de nuestra capacidad cerebral. No tiene por qué tener conexión lo uno con lo otro, serían dos cosas diferentes. La capacidad cerebral, el aumento de esa capacidad cerebral, sí que nos daría esa desconexión de la emoción según las teorías, pero no tiene por qué tener nada que ver con el subir de quinta, que yo lo que digo siempre es que estamos en todas las dimensiones en todo el tiempo, solo tienes que poner tu conciencia en ella. Lo que decíamos antes del tiempo cuántico sería lo mismo, todo esto de los fotogramas, que ocurriría con las diferentes dimensiones. Ya estamos ahí, aquí no tenemos que evolucionar ni ir a ningún lado. Ya somos ese ser evolucionado, nosotros estamos en todas esas dimensiones ahora. Lo que pasa es que solo somos conscientes de una de ellas. Y esa es la realidad que yo voy a vivir y que voy a experimentar. Tú ya estás ahí, solo tienes que centrar tu atención en ella para ser capaz de percibirla. Artani nos dice, Yolanda, los humanos, ¿qué porcentaje del cerebro utilizamos? Unos dicen el 10% y otros el 100%. A ver, utilizamos el 100% en el sentido de que utilizamos todo el cerebro, no solo este cachito de aquí, de arriba de la izquierda, sino utilizamos todo el cerebro. En ese sentido sí que estamos utilizando todo el cerebro. Pero la capacidad cerebral, o sea, la capacidad que puede hacer ese cachito o este cachito o el otro cachito, está, según los estudios, en un 15% aproximadamente, según dicen. Es que todo esto es muy subjetivo y muy bajo el prisma de este o de aquel. El cerebro se activa al 100%, quiero decir que se va activando según lo que tú vas necesitando. Otra cosa es que tú seas consciente de esa parte escapada que decíamos antes y la puedas hacer servir, pero el cerebro está totalmente funcionando siempre. Lo que pasa es que se activa dependiendo de lo que tú vas haciendo. El cerebro está utilizado el 100% en el sentido que estamos utilizando toda la superficie cerebral, toda la masa encefálica en determinado momento, en determinada situación. Pero de esa masa encefálica, cuando utilizo este área, solo se aprovecha de todo el potencial de este área, o de aquella, o de la otra, el frontal, el occipital, da igual, el que sea, solo se aprovecha el 10% de su potencial. Según dicen, ahora no estaríamos hablando del 10, sino del 15%. Como te digo, todo es muy subjetivo, es como los test de inteligencia. Te hacen un test de inteligencia ahora, te lo hacen dentro de media hora, o por la tarde, o por la mañana, o por la noche, antes de comer, después de comer, si has dormido, si no has dormido, y varían los baremos, como unos 10 puntos pueden variar, ¿no? Entonces, ¿quién lo sabe exactamente? Pues todo es subjetivo y depende de la medida en la que utilicemos, la escala que utilicemos para medir o con qué lo vayas a comparar. Como dice en la frase que os he comentado antes, ¿no? Todos nosotros lo medimos en base al 1, en nuestra unidad de medida, pero en realidad la única unidad de medida real es el tiempo. O sea, y nosotros hemos creado una escala para ser capaces de comprender la inmensidad, ¿no? Y para no sentirnos insignificantes con respecto a esa inmensidad inconmensurable que hay alrededor nuestro, ¿no? Que nos envuelve. Y en cambio nos creemos el centro del universo y de la creación y lo más. Cuando hablas todavía algunas personas pueden haber
seres extraterrestres en otros planetas, inteligentes y demás, te miran como diciendo, uy, mucha gente que todavía se cree el centro del universo como seres, me hablo como humanidad. Y si lo miras solo ya a proporción numérica, da risa, ¿no? Un poquito. Así que... El centro del universo. Es lo que tiene. Crees el centro del universo. Todo lo tuyo no tiene nombre. Vamos por Daniel. La siguiente pregunta es, Yolanda, ¿por qué los protagonistas en la película pueden ver las redes invisibles Wi-Fi? ¿Es posible? Claro, si tú ves las energías, tú ves las ondas de información, tú podrías ver las redes Wi-Fi. Hay un determinado momento en el que ya empieza a ver la información, las ondas de información, y después más adelante empieza a no solo verlas, sino a poder interactuar y modificarlas. De manera que sí es posible. Todo es información alrededor. Al final tú no eres más que información ordenada de una determinada secuencia, en una determinada manera. Toda esa información que hay en ti es lo que forma tu ser. Si cambiamos alguna información, ya no serías tú, ya serías de otra manera. Te cambiaría tu físico o serías otra especie animal o vegetal, dependiendo de cómo ordenemos esa información, ¿no? Entonces, igual que esta información genera este físico, pues lo vemos en forma física, aunque en realidad según la cuántica el físico como tal, la materia no existe, todo es más bien un vacío, más que algo denso, pues esa información con determinado nivel de percepción seríamos capaces de percibirla. Hay otra parte que no encuentro ahora, porque me gusta aquí. Dice, las células conocen y hablan con otras células. Se agrupan formando redes de comunicaciones que a su vez forman la materia. Estamos hablando de información. Redes de comunicación. Las células se juntan y adoptan una forma. Se deforman, se reforman. Todo es lo mismo. Es decir, estamos hablando de transmitir información de un lado a otro y dependiendo cómo yo me junte para transmitir esa información puede tener una forma u otra. Pues esa información del wifi, esas ondas, estaremos hablando de lo mismo. No deja de ser información, con lo cual sería perceptible también. Aunque aquí nos lo muestran de forma física en la película, nos lo muestran como una imagen, yo no sé realmente cómo lo percibiríamos, pero posiblemente igual no es a nivel visual como nos lo muestran ahí, sino que seamos capaces de percibirlo de otra manera. O sí, es a nivel visual, no lo sé, yo no tengo ese grado de desarrollo del cerebro. Ya me gustaría. Sara Pinas pregunta, Yolanda, hay una famosa frase que dice que si las puertas de la percepción se abren, todo se mostraría al miedo tal cual es. Al mundo tal cual es. Infinito. Infinito. ¿Puede ser que lo que le ocurre a Lucy fue exactamente eso? Sí, o sea, ella lo que hace al aumentar su capacidad cerebral y capar sus emociones es abrir su percepción, porque le quita los límites, le está quitando los límites de sus miedos, los límites de su programación, los límites de sus creencias, ¿no? Porque a nosotros nos limita mucho la creencia de que tenemos de cómo es cada cosa. Si yo creo esto es así, esto va a ser así para mí y no va a haber lugar a dudas porque esto es así. ¿Por qué? Porque ha sido toda la vida así. Yo lo he explicado muchas veces. Hay un momento en el que yo estaba, yo no recuerdo si era pelando patatas, pero vamos a poner ese ejemplo que yo lo he dicho muchas veces. Y la mamá de Luis fue, precisamente ese día estábamos las dos en la cocina, y me dijo, esto no se hace así, esto yo lo hago así. Y yo cuando me la miré, dije, no, esto no se hace así, o sea, toda la vida se ha hecho de la otra manera. Y me dice, ¿por qué? Y ahí me quedé yo parada y me di cuenta, digo, jolín, es verdad, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo así y no asado? ¿Por qué esto es así y no así? ¿O por qué esto no puede ser de otra forma? Y doy por hecho que es así. Una cosa tan simple como una comida que estábamos haciendo, ya te digo, no recuerdo exactamente el qué. Pues es mi percepción lo que me está limitando ahí. Cuando yo quito esa limitación de la percepción, las puertas se abren y soy capaz de percibir todo lo que nos rodea. En la conquista de las Américas, cuentan que los únicos que eran capaces de ver los barcos eran los chamanes, porque ellos tenían esa proyección astral, ellos tenían esa capacidad de ver en otro nivel otras realidades y su cerebro ya tiene esa información, la reconoce y cuando llegan los barcos son los que los ven, pero el resto no los veían porque no estaba esa información en ellos. Su percepción no estaba orientada a eso, su creencia no estaba preparada
para esa percepción. Pues eso es lo mismo que sucede con nosotros. Si tú no sabes lo que estás buscando, no lo puedes encontrar. Porque no sé lo que busco, no sé cómo es. Y aunque lo tenga delante, no lo voy a ver, mi cerebro no lo va a reconocer. Y no voy a ser capaz de verlo. ¿Por qué? Porque no tengo esa información en mí, no tengo mi cerebro programado, mi decodificador para conectar con esa realidad. Pues eso es lo mismo, cuando yo le quito los límites a mi decodificador, quito los límites de la percepción y soy capaz de ver toda la realidad en toda su amplitud. Que en realidad la realidad como tal no existe. No, bebe un poquito. Para que me calle me dice que beba. No, hombre, no. Yo voy a decir la siguiente pregunta, mientras tanto. Angie-san pregunta, ¿dónde queda el alma como ser individual? En el proceso de manipular el cuerpo ajeno. ¿Quién evoluciona en qué? Las energías conscientes de sí. La energía es consciente, es que estaba cortada. La energía es consciente de sí misma. ¿Un único ser que se fracciona? Esto no es una pregunta, ¿eh? Esto es un libro. A ver, Diccionario, no me la borres porque si no me voy a perder. ¿Dónde queda el alma como ser individual en el proceso de manipular el cuerpo ajeno? No sé a qué proceso de manipular el cuerpo ajeno te refieres. Si te refieres al de la película, que es cuando ella empieza a interactuar en los demás, en ese punto ella es consciente de que el alma no es su alma o es la del otro. Solo hay una realidad, solo hay un ser, solo hay un único ser, el todo, Dios, que está viviendo esas fractalidades que además no son reales, porque la materia como tal, la realidad física no existe. Entonces ella, el hecho de manipular a otro, le da exactamente igual, porque sabe que ese otro es como el avatar de un muñequito que yo coja dentro de un videojuego. No le importa nada. Ya hemos dicho que se desprovee de la emoción y de la empatía, con lo cual ahí... Después tenemos quién evoluciona en qué. Yo, como os digo siempre, aquí no tenemos que evolucionar nada, que no somos Pokémon, ni nos van a salir anternitas, ni no nos va a salir una flor en la espalda como alguno de los... No se trata de eso. Nosotros ya somos ese ser evolucionado, ya estamos evolucionando, ya somos ese ser al completo, si solo hay uno. Y ese uno es Dios, que es el que lo genera todo, pues no es que somos evolucionados, es que somos Dios. Somos el que genera todo lo que estamos viendo y todo lo que no hemos visto todavía, que también está por ahí. Entonces, no hay que evolucionar, solo hay que ser consciente de esa evolución. Cuando esa energía es consciente de sí misma, es lo que llamamos Dios, es cuando Dios se crea, cuando esa energía toma conciencia de sí misma. Es un poquito como el ser humano, cuando el niño con 3 añitos descubre, aproximadamente, de 3 añitos, que es un ser propio, empieza con el yo puedo, ahora déjame, yo solito, empiezan con toda esa tarea. En esa fase es cuando se ha creado un Dios, cuando se ha creado un ser, porque empieza a tomar conciencia de sí mismo como ser individual y separado de la mamá. Entonces, es esa parte y exactamente es un único ser que se fracciona. Él es un único ser no solo que se fracciona, no que se corta, que en realidad no se corta, ni se fracciona, ni se trocea, sino que vive las experiencias o recoge la información de cómo sería ser si estuviera fraccionado y separado, de cómo sería ser con cada uno de esos matices. Entonces estaríamos hablando figuradamente de un único ser que se fracciona, que experimenta todas esas realidades, aunque en realidad no hay tal fracción, está todo unido. Solo somos uno, el todo. Esta no me la pregúntamela, pero no te la voy a contestar, porque si yo lo supiera, ya me lo habría aplicado. ¿Cómo estimular la mente para superar el 20%? No tengo ni idea. Por ahí hay otra que me pregunta también, que va en línea con esta, que la puedes quitar. Esta la hace Moni de la, que se ha quedado ahí, no sé el de la qué. ¿Cómo estimular la mente para superar el 20%? Y Daniel Federico me pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a usar el 100% de mi cerebro? Si yo lo supiera, ya lo habría hecho, te lo puedo asegurar. No tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que te quites de limitaciones, todos los paradigmas que des por hechos, todo aquello que tú das por establecido,
todas las creencias, todo eso te va a limitar en desarrollar tu cerebro lo poquito que lo puedas desarrollar. Da igual que sea del 20, del 30, del 100, me da igual el número que pongas. De manera que quítate los límites. Empieza a quitarte las limitaciones. Empieza a quitarte todo aquello que te frene. Empieza a cuestionarlo todo. No des nada por sentado, no des nada por hecho, ni incluso cómo se pelan las patatas, como os explicaba antes. Da igual. Mira, ya recuerdo, habíamos pelado las patatas. Yo las lavaba antes de partirlas y tu mamá las lavaba después de partirlas. Y yo sabía que era algo con las patatas, pero no recordaba el qué. Y yo le decía que no, que las patatas se lavaban antes. Y él me decía, ¿por qué? Y en ese momento me di cuenta y dije yo, coño, perdón, ¿por qué? Es verdad, ¿por qué doy yo por hecho que esto es así? Porque mi madre lo hacía y mi abuela lo hacía y el otro lo hacía y llega el momento en el que te das... Y aquello me hizo, fue una sacudida, es una cosa muy tonta porque era pelar patatas, no estamos hablando de un máster en ciencia ni en aeronáutica, o sea, era pelar patatas, pero me dio una sacudida porque me di cuenta de que yo había dado por hecho que aquello era así y no me lo había cuestionado nunca. Pues hay tantas cosas que damos por hecha y que no nos cuestionamos que son las que nos limitan en el día a día, las que nos limitan en nuestra, no solo en nuestra capacidad cerebral, en nuestra capacidad sino en la capacidad de percibir y de interactuar con todo nuestro entorno. La curiosidad siempre te va a hacer crecer, siempre. El rascar un poquito la superficie de lo que vemos y ver qué hay detrás. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no podría ser de otro modo? En esto los niños son expertos y nos dan la vuelta 40.000 veces, ¿no? Pero nos dan sopas con onda. Tenemos que aprender de ellos en esta curiosidad que tienen de absorber el mundo mediante sus sentidos, ¿no? Para mí es la mayor... De hecho, los niños, o sea, el crecimiento mayor del cerebro y de la inteligencia y de la capacidad y el mayor aprendizaje es durante la infancia. Si recuperamos un poco esa curiosidad del niño, vamos a conectar un poquito como esto, probar cosas nuevas, aunque sea una comida, todo este tipo de cosas ayudan. Y luego yo sé que hay ejercicios, programas de ejercicios para lograr estimular la inteligencia y ese crecimiento de la utilización de nuestro cerebro. Yolanda, ¿algún ejercicio práctico? Y también preguntan, ¿algún ejercicio para ir quitando limitaciones de poco a poco? Pues ejercicios para eliminar creencias. Yo tengo un sistema, por ejemplo, que no se puede explicar aquí ahora porque es muy larguísimo. Hay un taller que damos para eso. Pero podéis utilizar, por ejemplo, la bola cuántica. También tenemos un vídeo que habla de cómo quitar creencias. Limitantes, que se hizo hace por lo menos 4 años. Que es una meditación, es algo larga, pero aquí no es para quitar una frase de creencias, sino para quitar una limitación de tu vida más, ¿cómo diríamos?, más conductual, una situación que te limita, algo que y no sabemos exactamente qué es lo que hay en esa situación, pero podemos hacerlo con la situación o con algo estético, o sea, podéis utilizar tanto la bola cuántica como el vídeo este, por ejemplo, por poner dos. Más adelante daremos más herramientas. Sí, iremos haciendo, hemos dicho que haríamos otro vídeo, veremos a ver dónde lo enfocamos para que sea lo más útil para mayormente para todos, ¿no? El próximo ya no será una película, será algún ejercicio. No sé si el próximo, pero uno de los próximos hemos previsto que sea una meditación o un ejercicio para que os ayude como herramienta para reconducir ciertas situaciones. Lo que sí es importante también, que aunque estos vídeos que parecen que hablamos de una película, en realidad a mí lo que me interesa no es la película, es la información, el conocimiento que nos está dando. Esa apertura de mente que decíamos, ese romper un poco los límites de lo que damos por sentado y ver hasta dónde podríamos llegar. Si tenemos esa capacidad y ese potencial, ¿por qué no lo utilizamos? Porque el potencial lo tenemos, o sea, el cerebro lo traemos de fábrica, el cerebro no es que me lo voy a poner ahora cuando yo empiece a aprovecharlo, ya lo tenemos ahí. Entonces, si yo sé que eso está y que puedo llegar a lograrlo, igual puedo empezar a hacer que funcione y que se ponga en marcha esa rueda. Si no lo sé, pasa como decíamos, como a los nativos americanos que no veían los barcos, no estaba esa información en ellos. Pero yo ya tengo la información de que esto se puede cambiar. En los vídeos nosotros siempre estamos dando información, la que a mí me llega, yo la voy soltando. Luego me dicen, ¿por qué no haces un taller? Pues yo, ¿por qué voy a hacer un taller? Si de esto yo ya lo he soltado. Cuando yo hago un taller de algo es porque esto no lo puedo dar aquí así, necesita una formación, es muy larga,
hay que hacer unas prácticas, ese tipo de cosas, ¿no? Si no, yo voy soltando la información que me va llegando para que la podáis utilizar, igual que me sirve a mí, si le sirve a los demás, pues como todos somos uno, el bien vuestro es el bien mío, ¿no? O sea, por egoísmo puro. Luego, cuando hablamos de descifrar la Matrix, lo digo por comentarios que habían al principio, que ahora ya no están, pero bueno, lo volvemos a decir, nos referimos a descifrar lo que sucede en el planeta, ¿no? Esas cosas que nos rodean y que realmente en la televisión o en los mass media o la gente en la antigüedad nos decían que de una manera y nosotros percibimos que es de otra, percibimos. Entonces, a base de practicar y aprender terapias, formaciones que tengan que ver con el crecimiento personal y otro tipo de cosas, te das cuenta que lo que nos han estado programando durante muchos años no es real o se puede cambiar o modular. Y por eso llamamos a este tipo de vídeos descifrar la matriz, que es simplemente descifrar los enigmas que hay en el planeta que nos han dicho que son negros y pueden ser de muchas tonalidades de colores. Simplemente es eso. No estamos diciendo que si la película Matrix es de verdad o es de mentira. No estamos entrando en esos conceptos. Lo digo para el que al principio en el chat lo estaba preguntando. Luego Luis Lozano nos decía, Yolanda, ¿el aumento de porcentaje se hace gradualmente o en el tiempo presente enfocas tu percepción en una habilidad en específico como la telepatía, etcétera? ¿Serían acumulaciones de porcentaje? A ver, tú puedes tener telepatía y no tener un aumento de porcentaje de tu aprovechamiento cerebral, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que yo tenga una habilidad en esto no implica que la tenga en todo. Cuando va subiendo ese nivel de porcentaje, es un porcentaje que va subiendo un poco en todas las áreas. Es como la inteligencia. La inteligencia están los que llaman superdotados, que son los que son especialmente brillantes en todas las áreas, y están los talentosos, que destacan en algunas. Entonces, ese talentoso va a destacar en este punto, pero en aquel otro a lo mejor es un negado. En cambio, igual es un genio para la música y es un desastre, pues, pintando, por decir algo. Entonces, no es que haya un porcentaje mayor, es que en este grado yo tengo un mayor desarrollo, pero en otros, pues igual estoy más bien deficiente. No tendría por qué ser algo que tuviera que ver con el nivel de porcentaje, sino en la manera en la que tú has desarrollado esas habilidades. Un poco también como los ciegos, por ejemplo. Cuando alguien se queda ciego, desarrolla mucho más los otros sentidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que es más inteligente que tú porque tiene pues, la sensibilidad del tacto o el olor, o sea, el olfato más o el oído más desarrollado? No. Quiere decir que esa carencia de este punto a lo mejor pues la desarrollamos más en otros. Pero tampoco tiene por qué ser lo contrario, es decir, el que yo tenga la telepatía puede ser también un punto extra de que haya, pues en vez de un 15, pues yo tenga un 16 o un 15,5, no sé, porque aquí esto de los baremos de los puntos y de los porcentajes es muy, como os he dicho, muy subjetivo y muy... Estamos hablando de una escala que han puesto cierta persona que no sabemos en base a qué han puesto esa escala. Entonces, esto de los números y los porcentajes es hablar por hablar, es decir, es por entendernos, por utilizar un baremo para tener un punto de referencia y entender lo que nos estamos hablando, ¿no? Si me quitan la pregunta me pierdo, ¿ves? Porque me he leído una parte. Y la otra parte es que si se hace gradualmente o sería saltos. Por ejemplo, aquí nos comentan que cuando llegas al 20% hay un salto cuántico, o sea, como que hasta el 20% sería algo más bien más gradual, un poquito más lento, y después del 20 es como que todo va mucho más deprisa. Yo, como te digo, como tengo la experiencia, yo no te puedo decir cómo va ni cómo es exactamente. Yo te puedo dar diferentes puntos de vista de lo que se ve, de lo que hemos entendido de la película o de otras informaciones que poseemos y mi visión, pero darte una respuesta exacta. Todo esto, como os he dicho al principio, es mi percepción sobre lo que he entendido, sobre lo que yo sé, sobre los estudios que he leído al respecto y cosas de ese tipo, ¿no? Pero es mi visión, evidentemente. No tengo por qué tener la razón ni por qué estar bien encaminado. A lo mejor voy para atrás como un cangrejo, quién sabe. Cris Lara pregunta,
¿Qué impide o bloquea nuestras capacidades cerebrales para que no estén al 100%? Esto lo hemos respondido. Es Vale. básicamente sobre las limitaciones, las creencias, eso que damos por hecho, etcétera, etcétera. Esta es la vida. Sí, es que se me ha copiado 2 veces. 2 veces. Bueno, Cristina nos pregunta, Luis, para la próxima, por si quieren chequear la película Trascendence de Johnny Depp. Con Johnny Depp habla de tecnología y conciencia colectiva y autosuficiente. Pues me la apunto porque tengo un listado de películas que no tienen desperdicio a nivel de información Nos habían pedido, o de teorías brutal. nos habían pedido también un listado de películas, ¿no? Y es que películas ahí no tenemos un listado, realmente vamos viendo alguna y cuando realmente nos gusta, pues la comentamos. No es que vamos viendo de vez en cuando algo, pero tampoco hay mucho ahora, ¿eh? Bueno, sí hay, pero tampoco buscamos nosotros tanto para ver cuáles hay. Vamos a hacer, no tenemos tanto tiempo como antes yo estaba, pues todo el día en internet recabando información, buscando, descargándome películas, ahora no tenemos tanto tiempo. Entonces, quizás hay gente en el chat que está más acostumbrada a ver películas de calidad. Yo, si conocéis alguna potente como aquí, por favor, recomendarla, que las iremos viendo a medida que vayamos pudiendo, ¿eh? Se lo enviáis a yolanda@lacajapandora.eu. O aquí en los comentarios. Sí, pero a mí a veces los comentarios no me da tiempo de verlos. No, digo en los comentarios del vídeo. No en el YouTube. En los comentarios del vídeo. Del YouTube, cuando ya el vídeo ya está puesto, entonces ya se... Sí, porque esas quedarán guardadas y las de aquí, lo que hacéis en el chat, se pierden cuando acaba la emisión. Bueno, hemos pasado la 1h30. Yolanda ya lleva 1h30 hablando. Tiene a su hija que también le tiene que dar de cenar, que mañana tiene cole. Sí, es que tiene la mala costumbre que la criatura come y esas cosas. Se está quedando también sin voz Yolanda. Yo creo que habría que dejarlo aquí porque no creo que estés para más rato, ¿no? No, hombre, si quieres dar un par más y cerramos. Venga, para que no se nos queden ahí cabreados. Bueno, pues las 2 primeras que entren, a partir de ahora, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí hay unas cuantas por eso, pero bueno. Pregunta... No, por aquí dicen aplausos. A ver, las 2 primeras preguntas que entren son las que voy a decir, ¿eh? Por eso estoy aquí esperando, que como va con un retardo... Poder sin límites y el experimento, nos dicen por ahí. Apunto, estoy anotando, de verdad. Límites. Estamos esperando 2 preguntas de calidad, ¿eh? Que entren mientras Yolanda... Es que ten en cuenta que ellos lo oyen un poquito después. Madre mía. Pregunta, a ver, esta. Lo que pasa es que no la caso. ¿Cómo es que cuando Lucy... Es que se nos va... Joder, ya se me ha ido. Arribilla. No puedo. Pregunta, si las células y nuestro ADN tienen información y memoria, ¿por qué no se transmite en su totalidad a nuestra descendencia y tenemos que aprender todo de cero? Pues eso no es así. La información se transmite en su totalidad a nuestra descendencia. Eso ya lo han demostrado y ya lo han visto en los estudios del ADN. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso consciente a toda esa información. Sí, a nivel inconsciente, porque en nuestro inconsciente está todo eso detallado, programado, y por eso muchas de las cosas que nos suceden, muchas de las reacciones que tenemos de forma automática, muchos de los miedos, muchas de las situaciones que vivimos en nuestro día a día, limitantes o frustrantes o que nos fastidian, tienen que ver con toda esa información que nos han traspasado nuestros predecesores, o sea, nuestros, ¿cómo se llaman? Se me ha ido la palabra. Nuestros ascendentes. Entonces, todos ellos nos ceden esa información a la que nosotros acudimos a nivel inconsciente y de forma automática en la mayor parte de los casos cuando necesitamos esa información o cuando tenemos una experiencia vital con ese tipo de situación que resuena con aquella información concreta de nuestro antecesor, y ahí vamos conectando con esa información y descargándola y poniéndola en activo. Pero no somos conscientes de ello.
Bueno, como os digo, ya hemos apuntado 2 más y ya hemos cerrado las preguntas, lo digo porque seguís haciendo preguntas, ya el tiempo ya por hoy se ha acabado, ya sé que el tema es interesante, pero que Yolanda también tiene que descansar un poquito, que también está todo el día Que hoy llevamos un trabajando. día... Bueno, lo recuerdo, el que quiera hacer chikun en Barcelona, tengo a mi maestro, a Juan Saez, de artezauri.com, que está haciendo chikun, que nosotros vamos a las clases de chikun, vamos por la mañana, las hacer por las tardes, los martes en el barrio de Gracia. El que quiera que se acerque allí y realmente puede estar también haciendo chikun con nosotros, lo digo porque es una clase que no hay mucha gente, esto es solo parquet y la verdad es que estamos cómodos, somos poquitos, ¿no? Sí. Pero si alguien se quiere animar de lo que nos están viendo, que se animen. Yolanda pregunta, ¿cómo se siente pasar a otra realidad, como movimiento en el agua? Como movimiento en el agua. Pues yo no sé cómo tú lo sentirás. Yo he sentido cuando he pasado a otra realidad en momentos muy dispares. Por ejemplo, un día íbamos en el metro y no era una sensación de movimiento en el agua, era una sensación como de haber atravesado una cortina de energía, ¿no? Y me da cierta sensación como de vértigo, no es mareo, pero es así como de aturdimiento, vamos a decir, más que mareo o vértigo, sería como de aturdimiento. Pero eso es como yo lo percibo, no tiene que ser por qué ser como lo perciben los demás. Cada uno, como te digo, nos referenciamos con diferentes situaciones que nos suenan, con las que hacemos conexión y utilizamos esa emoción o esa sensación para explicar aquello que estoy sintiendo. Entonces depende de tus registros y de tus puntos de referencia. A los grises siempre nos los ponen con todas esas capacidades del 100%. No todas, sí, algunas, no todas. Nos los han transmitido genéticamente ese pequeño porcentaje, y esto lo pregunta Oni. El pequeño porcentaje, ¿a quién? ¿A los seres humanos? Sí, claro. En general, como humanidad. Algunas personas tienen una capacidad que vemos más amplia o más desarrollada, ¿no? No sé si son los grises los que lo han transmitido. A ver, el ser humano está antes en el planeta que los grises. Quiero decir, los grises es algo que está de moda. En los últimos, vamos a poner, 80 años. Antes nunca nadie había escuchado hablar de grises. Y razas de grises hay catalogadas más de 100. Depende a cuál te refieres, ¿no? Entonces llega un momento que dices, a ver, no nos fijemos en lo que hay fuera, sino fíjate en lo que hay dentro. En el planeta Tierra se sabe que seres humanos, sean gigantes, sean más pequeños, hace más de 240 millones de años, puedan ser opas. Opas significa una palabra que quiere decir que son vestigios de algo que se ha encontrado en la antigüedad, que debería de ser imposible que un ser humano estuviera en esas fechas. Y luego también, pues, por lo que se ha dibujado tanto en piedra como en roca, como leyendas que han llegado a través de muchos libros, como el Popol Vuh, el Mahabharata y esa serie de libros, se sabe que el ser humano está aquí hace 240 millones de años mínimo. O sea, es decir, o por lo menos algo parecido al ser humano, a lo que somos hoy en día. Entonces, decir que han bajado por decir algo, hace 8.000 años unos seres y nos han puteado, yo creo que el ser humano es mucho más potente que cualquier raza gris, que se supone que gris son clones de otros clones, que han perdido todas sus facultades, con lo cual trabajan más la tecnología y menos la percepción extrasensorial. Entonces, hablar de grises es un poco como, ¿quién sabe de verdad lo que es un gris? O sea, tendrías que ir al gobierno de Estados Unidos y preguntar directamente. Y yo de esta gente, del gobierno de Estados Unidos, de China y de Rusia, no me creo ni la mitad de lo que cuentan. O sea, es ciencia ficción de momento hasta que no se pruebe lo contrario. Que probablemente hay seres tipo como los grises en la galaxia, probablemente sí, pero a lo mejor no como nos lo han querido vender. O sea, habría que encontrarse uno de verdad y preguntarle. Entonces, este tipo de conspiraciones no creo que aporten ningún tipo de crecimiento personal. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque ya no es conspiranoico. Recordad, la semana que viene, mañana tenemos a las 6 el vídeo de homeopatía y biodescodificación por la doctora Gladys Elena Tobar, es una doctora de cirugía que va a hablar de biodescodificación y homeopatía. Y el jueves a las 10, jueves 10 de marzo, o sea, de aquí a 2 días, a las 19 horas, a las 7, tendremos Somos Almas viviendo una experiencia humana por Xavier de Pedro, que es muy potente. También estos 2 vídeos que van a ver estos 2 días, en los cuales, pues, estaré yo sobre todo, Yolanda no sé si estará en el de mañana, pero bueno, por aquí estaremos. Recordar también que el taller de tiempos cuánticos con Yolanda y Sergio Ramos será el 2 de abril en Sabadell, Barcelona.
en el Centro de Conexión Evolutiva de Sergio Ramos. Es un taller para 40 personas. Cuando se llega a 40, se acabó el taller. Y plazas limitadas. Plazas limitadas. O sea, correr porque el que no esté se va a quedar sin eso. Y luego las formaciones de tiempos cuánticos que serán en Argentina en octubre y en México en febrero, pero aquí todavía no se puede apuntar nadie porque no sabemos de esto, pero está ya programado. ¿Mañana a qué hora preguntan? Mañana será, hemos dicho, a las 18 horas, las 6 de la tarde en España. 6 de la tarde en España. De todas maneras, si entráis en Caja de Pandora en los eventos, en el YouTube, próximos eventos, ahí sale. Y si no, en la caja de pandora.eu también sale ahí reflejar los horarios y todos los datos que necesitéis saber. Entras siempre a la caja pandora.eu, pues ahí están todos los datos. Te vas a próximos eventos y ahí los tienen, ¿no? Próximos vídeos, no me acuerdo ahora cómo se llama, y ahí sale todo. Acordaros, en Caja de Pandora TV tienes los vídeos 24 horas y en Aulas Pandora podéis alquilar pues, cualquier tipo de vídeo. Entonces, familia, yo creo que ya por hoy ya está. Llevamos 1 hora y 45 minutos. Muchas gracias por seguirnos, sobre todo a la gente que está en el chat. A Enki, a Iván por estar haciendo de moderadores, que tienen ahí su trabajo también con toda esta gente que se va colando que a veces dice cosas que no deben, que llaman trolls. Y bueno, ahí nos quedamos, aquellos están haciendo ahí una limpieza impresionante, les damos de aquí nuestras felicitaciones porque si nosotros estamos con este tema no podemos estar también por el chat, pero gracias por todos los que nos habéis seguido. No sé... Pues yo mandaros un fuerte abrazo, como siempre, a todos. Gracias por estar ahí, por vuestras preguntas, por vuestro interés, por vuestro apoyo, por vernos y por transmitirnos todo ese cariño que nos hacéis llegar cada día. Y nos vemos, como digo siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto.